Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana de 10 de julio de 2024, un día miércoles precioso y lleno de la bendición del Dios Todopoderoso, de la revelación de su Santo Espíritu y de la manifestación de la gloria de su Hijo Jesús en nuestras vidas. Me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Juan capítulo 20 y versículos 8 al 9. Y dice la escritura en la versión Reina Valera 1960. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Wow, es una palabra maravillosa la de esta mañana. La palabra de Dios en la versión Reina Valera se refiere al otro discípulo y dice de él que vio y creyó. Y esto nos muestra que después de que Pedro entró en la tumba, el otro discípulo, que hace referencia a Juan, también entró. Entonces Juan dice la palabra que vio, y esa palabra vio es la palabra griega antigua eiden, y eiden significa entender, percibir la significancia de algo. Y dice que no solamente vio, sino que también creyó. Y eso significa que cuando Juan vio el distintivo arreglo de las envolturas del entierro, eso lo convenció a él. Él vio que ya no estaba el muerto envuelto en aquellos elementos, sino que ahora eso estaba arreglado, y eso generó algo en Juan. Pero qué tremendo es esto, porque Juan llegó, entró a la tumba y la encontró vacía. Y quiero que lo entendamos porque tenemos y hemos sido llamados en la mañana de hoy por Dios a tener un espíritu como el de Juan. Muchos cristianos no creemos en la resurrección, quizás solo porque vemos la tumba vacía. En antiguo tiempo, en aquel tiempo de esta historia, muchos no creyeron en la resurrección solo por la tumba o porque la tumba estaba vacía, sino creyeron en la resurrección porque luego vieron y se encontraron con el Jesús resucitado. Pero yo veo en Juan una especie de sección. Juan no solamente llegó a la tumba de Jesús, sino la Biblia dice que él creyó simplemente al ver la tumba vacía. Es decir, que a diferencia de muchos otros, incluidos sus compañeros de ministerio, Juan creyó viendo la tumba vacía antes de encontrarse con el Jesús resucitado. Juan creyó que Jesús resucitó de los muertos. Él lo recibió en su mente. Él recibió con su asentimiento el hecho de la resurrección por primera vez. Y sabes que él hizo esto ante el testimonio ocular que tenía frente a él. Él entró a la tumba, vio todas las cosas organizadas y ninguno de ellos, dice la escritura, conocía las escrituras. Pero Juan creyó por lo que vio. Pero sin ver aún a Jesús resucitado, el hecho de ver la tumba vacía hizo que él creyera que Jesús había resucitado entre los muertos. Pero yo quiero que miremos un poquito cómo contrasta con Pedro. Porque la Biblia deja claro que Juan creyó, pero Pedro aún estaba en oscuras. Una vez más, Pedro llega primero y había llegado antes que su amigo Juan. Pero aunque Juan vio y sin ver a Jesús resucitado, el hecho de ver la tumba vacía le dio la oportunidad en su espíritu de entender y de creer que Jesús había resucitado, Pedro aún no lo lograba entender. Y lo tremendo es que la Biblia deja una redacción clara en el Evangelio de Juan. Y es que Pedro llegó primero a la tumba que Juan. Hay mucha gente que llega primero al camino de Jesús, que lleva muchos años militando en el Evangelio y congregándose en una iglesia, pero religiosamente solamente pasa el tiempo, pero no le ha llegado el momento de la revelación. Quizás como Pedro están a oscuras y Juan llega después,
pero entiende la revelación. Y la palabra dice que aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de entre los muertos, dice el versículo número 9. A este punto, Pedro y Juan estaban persuadidos del hecho de la resurrección. Ellos ya creían en este momento, ya en el verso 9. Sin embargo, como aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, no comprendían, escúchame bien, el significado de la resurrección. Estaban viendo la resurrección y creyendo en ella, pero no entendían o no comprendían el significado. Y conocer el hecho de la resurrección es un hecho muy importante y es un comienzo importante, pero no suficiente. Permítame reiterárselo en esta mañana. Conocer el hecho de la resurrección es un comienzo importante, pero no suficiente. Necesitamos dejar que la Biblia nos diga el significado y la importancia de la resurrección de Jesús. Porque la resurrección significa, entre muchas cosas, que Jesús fue declarado el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección también significa que tenemos garantía para nuestra propia resurrección, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. La resurrección significa que Dios tiene un plan eterno para estos cuerpos nuestros. La resurrección significa que Jesús tiene un ministerio continuo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque Jesús intercede por nosotros. La resurrección significa, entre otras cosas también, que aunque pareciera que Jesús murió en la cruz como un criminal común, en realidad lo que pasó fue que murió como un hombre sin pecado por amor y autosacrificio para llevar la culpa de nuestro pecado. Y todo lo que he dicho anteriormente es tomado textualmente de lo que dice la palabra de Dios. Entonces fijémonos cómo es importante que no solamente conozcamos el hecho de la resurrección, sino que también dejemos que la Escritura, que la Biblia, que la palabra de Dios nos diga el significado y la suma importancia que tiene la resurrección de Jesús. Por eso quiero cerrar este devocional de la mañana de hoy diciéndote que la muerte de Jesús en la cruz fue el pago, pero la resurrección fue el recibo. No sé si usted lo puede tomar en su espíritu en esta mañana. La muerte de Jesús en la cruz fue el pago, pero la resurrección fue el recibo, porque con la resurrección de Jesús se mostró que el pago fue perfecto a la vista del Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial, en el nombre poderoso de Jesús.